cuando Jesús habla, ¿se cumple? ¿Usted qué cree? Estoy preguntando. Cuando Jesús habla, ¿se cumple? Es una pregunta. Vamos a hablar de ello hoy. Saben que los últimos 4 meses, después del Día de Canarias, que fue un martes 30 de mayo, estaba yo mirando mis notas y mi agenda para atrás, y hace ya 4 meses que estamos hablando de los diálogos de Jesús. Todos los martes hemos estado hablando de esos diálogos que tuvo Jesús con muchas personas, con los fariseos, con los discípulos. Recuerdo con Natanael, estuve mirando algunos de ellos, de los que hemos compartido, el diálogo con Pedro y tantos otros diálogos. Incluso con Nicodemo, con la mujer samaritana. Todo eso hemos hablado en los últimos 4 meses. Pasan los meses volando. Ya hace 4 meses que estamos hablando de los diálogos de Jesús. Y hoy estamos cerrando el mes de septiembre. El último culto de septiembre lo tenemos hoy, día 26. Según la santoral es el día de San Cosme y Damián. Que me enteré hoy, después de tantos años, que fueron 2 mártires cristianos del siglo III, que eran hermanos y fueron médicos. Y según cuentan por ahí, se dedicaron a hacer la medicina y a aquellos que le curaban le hablaban del mensaje de la palabra de Jesús. Así que mi madre eligió bien mi nombre, sabía yo. Y hoy es 26 de septiembre, último culto del mes, y vamos a cerrar esta serie en este día de los diálogos de Jesús. Y por eso puse, cuando Jesús habla, se cumple. ¿Sabe que Dios dialoga con nosotros? Dios habla con nosotros de muchas maneras. Él habla con nosotros. ¿Se cumplirá lo que Él nos dice? Y voy a hablar hoy alrededor de la vida de Lázaro. ¿Recuerda Lázaro? No es estrictamente un diálogo de Jesús, sino es un diálogo de Jesús con Marta, aún con el Padre, con nuestro Dios y con Lázaro. Lázaro y su familia eran muy amigos de Jesús. Muchas veces Jesús, cuando pasaba por Betania, se hospedaba en la casa de Marta y de su hermana Lázaro y aún de María, y se quedaban ahí, comía con ellos y tenían ese tiempo de intimidad, eran amigos, podía descansar y podía estar el tiempo que estaba en esa casa, pues, digamos, refrigerarse y estar con amigos. ¿A cuánto le gusta estar con amigos? Con amigos íntimos, con amigos que te puedas sentar, que puedas charlar, que puedan entenderte. Y pues a Jesús le gustaba estar ahí en casa de Marta, de Lázaro, aún de María o de Miriam, su nombre en hebreo. Y resulta que Lázaro enfermó de gravedad. Y María, la hermana de Lázaro, envía a llamar a Jesús. Jesús estaba en unas aldeas un poco más retirado y él dice, vayan corriendo, llamen a Jesús, que Jesús puede ayudar a Lázaro, lo puede sanar de esta enfermedad. Y parece que cuando llega la noticia a Jesús, mira, Marta y Lázaro y María, tus amigos íntimos, Lázaro está enfermo, dicen que no va a pasar de esta noche, no va a pasar del día, vete corriendo porque sabemos que tú sanas a los paralíticos, traes vista a los ciegos, no hay ni una sola enfermedad en donde tú impongas las manos y no seas sanado. Así que vete corriendo a donde Lázaro y pon tus manos sobre él para que él sea sanado. Pero dice que Jesús, viendo todo aquello, adrede, Jesús tenía intención de salir ya para la ciudad de Lázaro, dice que adrede permanece 2 días más en aquel lugar donde estaba, hasta que finalmente Lázaro muere. Vamos a ir al capítulo 11 de Juan, versos 11 a 17, que dice así. Juan 11, del 11 al 17. Dijo esto y después de esto añadió, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron, Señor, si se ha dormido, ¿se recuperará? Pero Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, mas ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces Jesús por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y por causa de vosotros me alegro de no haber estado allí, para que creáis, pero vamos a donde está él. Tomás, llamado el Dídimo, dijo entonces a sus condiscípulos, vamos nosotros también para morir con él. ¿Cuántas veces Dios nos habla y lo entendemos todo al revés, verdad? Él le dice, Lázaro está durmiendo. Pues si está durmiendo ya se despertará. Y le dice claramente, no, está muerto. Pues está muerto, pues vamos a morir con él. No estaba entendiendo el mensaje de Jesús. Muchas veces nos cuesta entendernos, ¿verdad? Jesús nos habla continuamente en las situaciones que vivimos, en la palabra, por amistades, por situaciones, por tantas cosas. Nos está hablando, pero no entendemos. Somos como Tomás, llamado el Dídimo, discípulo de Jesús. Dice que no lo entendía. Muchas veces
parece como un misterio lo que nos dice Jesús. Y precisamente Jesús en esta familia, una familia que tenía una amistad profunda con ellos, iba a ser, se puede decir, que la señal pública más sonada de su ministerio. Apenas faltaba poco para que él fuera entregado en Jerusalén, pero él quería hacer con esta familia que tantas veces le había abierto la casa, que contaban con ellos, que le habían preparado los alimentos muchas veces, que había dormido ahí en aquel lugar. Él dice, voy a hacer la señal pública más grande, si de alguna manera se puede entender públicamente, en la vida de mis seres queridos. Y a veces era lo que él entendía. Pero, sin embargo, dice que Lázaro murió, ¿verdad? Lázaro murió. Y Jesús hablaba porque les cuenta esto a los discípulos, porque él sabía lo que iba a acontecer. Sin embargo, la familia de Lázaro, María, Marta, tuvieron que pasar la angustia de la enfermedad, tuvieron que pasar la frustración de que Jesús no llegara. Yo y María, Marta preguntando, ¿y Jesús qué hizo? ¿Viene corriendo? ¿Ya está de camino? Y los que fueron le dijeron, no, se quedó allá y yo creo que todavía está allá. ¿Cómo va a ser eso? La angustia de que Jesús no aparece, ¿cómo es posible? Nuestro amigo íntimo, nuestro buen Jesús, nuestro hermano, nuestro Dios, nuestro Mesías, ¿por qué no está? ¿Por qué no está? ¿Por qué no viene? ¿Por qué no viene? ¿Por qué no viene? Y Jesús, por otro lado, sabiendo lo que Él va a hacer, porque Él sabía lo que iba a hacer desde el principio, ¿verdad? Pero, ¿cuántas veces nos sucede a nosotros? Si nuestras vidas fueran como la de Marta, como la de María, como la de Lázaro, personas que estaban pendientes de servir a Jesús, pendientes de saber, de amar a Jesús, pendientes de ayudarlo, de estar con Él, tener ese favor para con Jesús, de servirle. Si nosotros tenemos ese deseo, de hecho si estamos aquí lo tenemos, ¿verdad? De amar a Jesús, de conocerle más, de agradarle, de ver que un Dios tan grande se pueda estar, digamos, quedándose en mi casa, tiene ese favor. Él iba a descansar a casa de Marta, de María. ¿Sabes que el Espíritu Santo va a descansar a tu casa? ¿Lo sabías? ¿Sabes que dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo? Entonces, tener este favor de Dios aún sin merecerlo, porque no lo mereceríamos, pero Él es así, Él es tan bueno y siempre quiere lo mejor de nosotros. ¿Cree usted que si Marta y María hubiesen sabido que Lázaro iba a ser resucitado por Cristo, se hubiesen angustiado, se hubiesen preocupado, hubiesen puesto el grito en el cielo, hubiesen llorado como lloraron? ¿Usted qué cree? Entonces, ¿por qué lo hicieron? Porque no conocían el poder de Dios. No conocían el amor que Jesús tenía por ellos. No conocían el poder del Altísimo. A veces nos pasa, corremos de un lado a otro porque verdaderamente no conocemos el plan de Dios. No creemos en el plan de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios para ti, si tú la lees, tiene cosas grandes, cosas maravillosas, cosas que ni siquiera tu mente ha llegado a pensar. Por eso, cuando Dios habla, ¿se cumple? ¿Se cumple cuando Dios habla? Dios desea cumplir su palabra en nosotros. Pero muchas veces vemos vidas donde no se ha cumplido. ¿Por qué será? ¿Será culpa de Jesús? ¿Será Jesús que se retrasó? Muchas veces eso es lo que está precisamente pasando, y por eso que he traído traerlo hoy en este último diálogo de esta serie con Jesús, de que no entendemos lo que está sucediendo. Mire, el verso 32 a 37, ese capítulo 11, dice lo siguiente: cuando María llegó a donde estaba Jesús, Jesús llega, al verle se arrojó entonces a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, dice que se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Y dijo: ¿dónde lo pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y dice el verso 35, el verso más corto de la palabra de Dios, que Jesús lloró. El 36, por eso los judíos decían: mirad cómo la amaba. Pero algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro muriera? No podría. Jesús lloró. ¿Sabe? Apenas 10 minutos después, media hora después, Jesús iba a estar sacando de la muerte a Lázaro, ¿cierto? Entonces, ¿usted cree que Jesús lloró porque Lázaro estaba muerto? ¿Por qué habrá llorado? ¿Por qué voy a llorar por un muerto si le voy a decir levántate y se va a vivir? No voy a llorar por el muerto. Pero sin embargo, Él dice que
viendo toda la situación, viendo a aquellos lamentando. Miren, los entierros de antes no son como los entierros nuestros. Llevaban 4 días que lo habían enterrado. Ahí, yo he contado alguna vez que aún se pagaba las plañideras. Las plañideras eran mujeres que decían, venga, 50 euros por ir a llorar todos los días, 50 euros. Y había gente llorando, había gente que se desmayaba, había gente haciendo luto. Era un luto exterior físico, claro que había un luto interior, pero aparte de eso había toda una pompa alrededor. Gente lloraba, gente se desmayaba, ay, ay, cuánto lo quería, gente. Aquello era una angustia tremenda, un espíritu que envolvía aquello. Y Jesús estaba allí y vio todo aquel halo de acontecimiento. Y dice que Él llora. Llora precisamente por ver esta condición humana, por ver todo lo que tenemos que atravesar, por tanto como nos preocupamos por tantas cosas y nos preocupamos y luego todos nos encontramos con una lápida delante, ¿verdad? Tarde o temprano. Y entonces Jesús ve toda aquella condición y dice, mira que han corrido. A veces parecemos hormiguitas corriendo en el mundo, ¿verdad? Y anhelando ser felices, y anhelando ser satisfechos, y anhelando y buscando y corriendo y corriendo y corriendo. Y nos vamos a andar a encontrar una lápida delante de nosotros, ¿cierto? Entonces Jesús ve aquella condición y dice que Él se entristece en su interior y dice que llora. Porque en otras palabras Jesús estaba allí queriendo acercarlos todos a Dios. Si tuviéramos una esencia de Dios en nosotros, que es lo que el Espíritu Santo viene a hacer, entenderíamos la vida diferente, completamente diferente. Lo que ahora corres para que te satisfaga, mañana no te va a satisfacer. Porque lo que verdaderamente te satisface es el Espíritu Santo morando en tu interior. Es lo único que es eterno, que va a permanecer ahí, que puede pasar esto, que puede pasar lo otro, que puede pasar una calamidad, que puede estallar una bomba nuclear en cualquier lugar del mundo. Y si el Espíritu Santo está dentro de ti, no vas a correr angustiado de aquí para allá, no vas a saltar, no vas a estar preocupado por qué no viniste, Jesús. Eso es lo que estaba sucediendo, porque vivimos la vida. Muchas veces nos alteramos, confusos, nos deprimimos, nos angustiamos, nos amargamos. ¿Para qué? Diga que está a tu lado, ¿para qué? Díselo, ¿para qué? Si el fin de todas las cosas está escrito, hasta el fin nuestro. La pregunta es, ¿se cumplirá el fin que Dios tiene para nosotros? ¿O cumpliremos el fin que nosotros queremos para nosotros? Que muchas veces no tiene nada que ver con lo que hizo Jesús. En Lázaro se cumplió, en Marta y María se cumplió porque estaban luchando por agradar a Dios. A pesar de que muchas veces se equivocaron, como todos nosotros, estaban luchando por agradar a Dios. Jesús llevaba mucho tiempo hablando de la eternidad, de estar con el Padre. Y nosotros a veces nos ocupamos de tantas cosas. Y encima, dice que en aquella ocasión los que estaban alrededor juzgaban a Dios. Dice que no pudo que abre los ojos de los ciegos, que sana a los paralíticos, que limpia a los leprosos. No pudo hacer algo por su amigo. No puede Dios hacer algo por el que tienes a tu lado. Mira al que está a tu lado. No puede Dios por hacer algo ya hoy en la vida, algo que Él necesite. ¿Lo puede o no puede hacerlo? Y entonces, ¿por qué no lo hace? Esto le dijeron, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué pasa la gente? Hambre, los niños del mundo, la culpa es de Dios. Usted ha escuchado eso, ¿verdad? Somos así, pues yo creo que por eso Jesús también lloró y dice que es que no entienden no entienden de la misa a la mitad, como se decía antes. No podía aún juzgamos a Dios, porque Jesús lo que nos enseña la palabra de Dios en todo el contexto bíblico es a mirar más allá de nuestras emociones, de las circunstancias, a ver lo que Dios dice de tu vida. Tienes que aprender a ver y a mirar y a vivir conforme a lo que Dios dice de tu vida, no lo que vive. Es más, es mirar mucho más allá. Por eso Jesús vio todo aquel panorama y tuvo que llorar, porque dice, esto no ves nada. Llevo 3 años hablándole, llevo diciéndole, llevo diciendo, por señales, por esto, por lo otro, y me están diciendo, ¿por qué no dejaste a Lázaro? ¿Y qué necesidad de angustiarse? ¿Qué necesidad de amargarse? Dios iba a hacer un milagro, ¿no? Dirá que está a tu lado, Dios puede hacer algo grande en tu vida. ¿Qué necesidad de amargarte? ¿Qué necesidad de estresarte? ¿Qué necesidad de deprimirte? No le diga más nada que se me va a poner el chico cara seria. ¿Qué necesidad? Claro, si no conocemos a Dios, las cosas cambian.
Porque la última palabra, cuando tú aprendes a mirar más allá, la tiene Dios. Por eso, cuando Jesús habla, ¿se cumple? ¿De quién dependerá? ¿Dependerá de Dios? ¿Que se cumpla la palabra de Dios en mi vida? Versos 38 y 39 de Juan 11. Entonces Jesús, de nuevo, profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, está apestando, hiede, porque hace 4 días que murió. No quiten la piedra, no se puede hacer. Tú no entiendes, te estamos diciendo que hace 4 días, te lo dijimos antes. Si hubiese venido antes, podías hacer algo. Ya no puedes hacer nada, ya se murió. Si se hubiese acabado de morir, como hiciste con la niña Tabita o con aquel, todavía lo hubieses podido hacer. Pero es que ya hace 4 días. Ya están sus órganos internos pudriéndose. Ya no se puede hacer nada. Eso era Marta, ¿verdad? Marta le habló, Jesús le habló y le dijo, quiten la piedra. Jesús ya nos habló. Tú tienes que entender que Jesús a ti personalmente ya te habló. ¿Entiendes esto? Ya te habló. A veces creemos que no nos ha hablado. Ay, ¿qué me va a decir Dios? Ya te habló. Lo que te dijo y lo que te está diciendo está aquí. Esto es para vivir el día a día. Él nos está hablando todos los días. Claro, si muestras interés y le buscas. Si muestras interés y a ver, ¿qué me dices para hoy, Señor? Él te va a hablar. Jesús habla, Jesús habla. Y dice que a Marta le dijo, quiten la piedra. Pero Marta no quería quitarla. Sus razones tenía, ¿no? ¿Por qué a veces no queremos quitar cosas de nosotros? Nuestras razones tenemos. Razones lógicas, razones humanas, razones, pues, es así. ¿Por qué? Si Jesús es el camino y Él quiere llenarnos del Espíritu Santo, pero para llenarnos del Espíritu Santo tenemos que quitar piedras de nosotros, ¿por qué simplemente no las quitamos? Porque ponemos muchas veces lo que pasó en la vida de Marta, ponemos excusas, no queremos quitar la piedra. Y si no la quitamos, la palabra no se cumple. Si Marta le hubiese dicho, me niego a quitar la piedra porque está podrido, que no entiendes, que me dan ganas de darte un cocotazo, no voy a quitar la piedra, no voy a ordenar quitar la piedra, es mi hermano y a mi hermano se le respeta, lo vamos a dejar ahí enterrado. ¿Qué hubiese hecho Jesús? Si hubiese salido Lázaro de la tumba, pues eso sucede con nosotros, exactamente lo mismo. Por eso Dios no puede, a veces no podemos ver más la mano de Dios en nosotros. Porque hay muchas piedras que, dice lo que dice, quita la piedra, no pienso quitar la piedra. Haz que resucite pero con la piedra puesta. No. Si tienes poder para sacarlo de la muerte, tienes poder para así con el dedo, y sacar la piedra, ¿o no? Y queremos que Dios lo haga. Pero Dios siempre nos demanda a nosotros que demos el paso. Porque ella el paso lo dio. Entonces dice, a ver, yo doy el paso más grande. Pero tú, ¿qué vas a hacer? Si yo te digo que quites la piedra, ¿qué vas a hacer? No la quito, no la quito, no la quito, no la quito. Y así no se cumple la palabra en nosotros. Entonces la mente es clara. Entonces, a veces hay piedras que están en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro interior. Hay actitudes que tenemos que quitar, que tenemos que cambiar. Y si no las quitamos, no vamos a ver lo sobrenatural de Dios saliendo como Él quiere hacerlo. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, ¿verdad? Si nosotros hacemos nuestra parte, Jesús ya hizo la de Él, aquí está. Ahora Él te dice, para que resucite la economía en tu vida, tienes que hacer esto. Eso no lo voy a hacer. Primero que no te funciona. Para que las emociones funcionen en mi matrimonio, hay que... no, primero que funcionen. Y así, con eso en todas las áreas de nuestra vida. Y no nos funciona, porque tenemos demasiadas piedras que tenemos que quitar. Y muchas veces tenemos 1000 excusas, y son excusas razonables. Era verdad. Marta le estaba diciendo, lleva 4 días, huele mal. Es lógico, es razonable, es parte de la vida misma. Son excusas, por así decirlo, válidas. A veces sucede con el trabajo, son excusas válidas, lógicas, naturales, son excusas humanas. Pero déjame decirte que Dios es divino. Dirá que está a tu lado, Dios es divino. Dios es más que natural, es sobrenatural. ¿Lo entiendes? Entonces cuando le dice, quita la piedra, yo creo que ya Jesús la miró así, le puso una mirada, que como Marta ya lo conocía, dice, cuando Jesús mira así, está hablando en serio. Y le dice, chicos, quiten la piedra. Y manda a quitar la piedra, ¿verdad? Se quedó sin excusa. El verso 40. Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios?
Es la misma respuesta que nos podría dar a nosotros. Dirá que está a tu lado, no te dijo Jesús, dice, no te dijo Jesús que si crees verás la gloria de Dios. ¿Te lo dijo o no te lo dijo? Ah, no sabía que te lo ha dicho, pues lee lo que ahí está escrito. Eso le dijo a Marta. Eso nos puede decir a nosotros. Te dije que si crees, precisamente antes de llegar a la tumba, por el camino, ese todo el capítulo 11 de Juan, que está hablando de esa conversación que tuvo Jesús con Marta. Marta le había contestado, yo sé que resucitarán en la resurrección, en el día final. Jesús le dijo, todo el que viene y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Marta le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Y habiendo dicho esto, se fue y llamó a su hermana María. O sea, creemos como Marta todo, porque sí creemos, si estamos aquí es porque creemos, ¿o no? Marta podía estar sentada aquí como nosotros, creía. Era una mujer de fe, era una mujer que creía en Jesús, era una mujer que había abierto su casa a Jesús, que atendía a Jesús, que servía a Jesús, que estaba pendiente de lo que sucedía. Creía. Y Jesús le dice, tú no sabes que yo puedo hacerlo, ¿crees esto? Yo puedo sacar a tu hermano de la tumba. Y ella dijo, sí, yo sé que lo sacará en el juicio final, en la resurrección de los muertos, allá en el año 2018, 2020, no sé, cuando sea. 2050, no sé. Pero Jesús no está hablando del 2050. Jesús está hablando precisamente de ese día. Porque a veces creemos para el más allá, pero no creemos para el más acá. Dile que está a tu lado, ¿cree para el más acá? Creemos para el más allá. Gloria a Dios, bueno es. Pero no creemos para el más acá. Marta estaba creyendo para el más allá. Pero Dios es un Dios real, genuino, diario, vivo, que hace milagros sobrenaturales hoy, mañana, pasado mañana y dentro de 1000 años también. Lo va a seguir haciendo porque Él está en su esencia, hacer cosas sobrenaturales. Entonces a veces no vemos los frutos en lo laboral, en lo social, en lo familiar, precisamente porque no creemos. Porque vemos las piedras, porque vemos el olor, porque en nuestra mente decimos, no puede ser que ese hombre vaya a salir, si yo lo enterré personalmente, si yo lo vendé, si yo le puse las especias, no lo creemos de verdad. Y Jesús solamente le dice, si crees, verás la gloria de Dios. Y no está hablando de cuando se muriera, está hablando de cuándo, dígale que está a tu lado de hoy. Si tú crees aquí en Tenerife, verás la gloria de Dios. Si crees. Sencillo. Gloria a Dios. Es sencillo. Tienes que creer. Y tendrás que mover piedras de tu vida para verlas. Si no las mueves, no las vas a ver. El verso 41-42 dice, entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Diga en primer lugar, creer. Diga creer. Y en segundo lugar, diga obedecer. Si Él dice, quita la piedra, ¿qué hacemos? Gloria a Dios, obedecer. Tercer dice, lo que hizo Jesús, mirar a dónde, a lo alto. Hizo Jesús, miró a lo alto. ¿Él miró a lo bajo? No. ¿Él miró así? ¿Él se le cayó una moneda y buscó la moneda? No. ¿Para dónde miró? Porque lo sobrenatural, ¿de dónde viene? Puesto los ojos en Cristo, el autor y el consumador de la fe. Él miró a lo alto. De eso precisamente hablé la primera vez que estuve hablando de los diálogos allá, en la primera semana de junio. Ese primer diálogo que tuvo Jesús con Satanás. Cuando Satanás dijo, si eres el Hijo del Hombre, convierte estas piedras en pan, que tienes hambre. Y Él dijo, no, Satanás. Porque no vivirá el hombre solamente del pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces tú tienes que creer lo que sale de la boca de Dios. Y si la boca de Dios dice que va a resucitar, ¿qué va a hacer? A resucitar. ¿El qué? No lo sé, tú tendrás tus cosas en tu vida. Pero solamente tienes que creerlo, poner los ojos a los cielos. Y dice que Jesús dijo, Padre, te doy gracias porque sé que me oye. Ser agradecido porque Dios te oye. Hablaba el martes pasado de que podemos comunicarnos con Dios, ¿no? Pues ya por eso de que Dios me oiga a mí, con lo fanfarrón que puedo llegar a ser, y que me oiga ya es un hecho de gratitud, si no hablen con mi esposa. Así que gracias, Señor, que tú me oyes. A veces digo sandeces, pero ahora me oye. Y me oye porque Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Él me oye. Entonces, gracias, Señor. Porque si un Dios tan grande te oye, alégrate, sonríe al que está a tu lado. Digo, un Dios tan grande me oye. Sonríe, enséñale los dientes al que está a tu lado. Enséñaselo. Dios te oye. Entonces Jesús dijo, gracias, Padre, porque yo sé que me oye.
En realidad él sabía que siempre lo oía y se lo voy a decir porque estos que están alrededor entiendan que vengo de ti. Y a él le da toda la gloria. A él le da toda la gloria y la honra. Versos 43 y 44. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: ¡Lázaro, ven fuera! ¿Habrá gritado así? ¿Alguno está dormido? Porque a veces nos falta carisma. A veces nos falta, ay, Lázaro, ven fuera. A ver si es verdad que pasa algo. Así no pasa nada. Sea usted un hombre de propósito, una mujer de perseverante, una mujer de guerra, una mujer dice, ¿qué hay que hacer? ¿Entiende lo que quiero decir? Porque Lazarito, ven para acá. Así no pasa absolutamente nada. ¿Verdad? ¿Verdad? Que usted tiene que ser un hombre de Dios y una mujer de Dios y creer la palabra de Dios como dice la palabra de Dios. Para eso está la palabra de Dios, para creerla. Lázaro, ven fuera. ¿Y qué pasó? A ver, lo dice aquí. Seguro que lo dice. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadlo y dejadlo ir. Yo creo que Marta se quedó con los ojos aplatanados, así mirando y diciendo, esto es en serio. Entienda esto. Jesús amaba a Lázaro, a Marta, a María. Jesús te ama a ti. Él sabe que tú te has dedicado a buscarle. Él lo sabe. A veces suceden cosas porque Él lo más grande lo quiere hacer en ti. Él había sanado enfermos y leprosos y todo eso está bien, pero Él quería hacer algo grande, verdaderamente renombre entre los suyos, algo en sus amigos, los que habían seguido esos 3 años de ministerio que Él estuvo, en ellos iba a hacer algo grande. Y por eso no tenían que haberse angustiado, afanado cuando pasaron la enfermedad, cuando pasó todo aquello, tenían que haber creído. Si hubiesen ahorrado todo ese tiempo de luto, no hubiésemos ahorrado un montón de problemas, de depresiones, de angustia, no hay necesidad. Si tú amas a Dios, te va a ir bien, te va a ir bien, te va a ir bien. Dile al que está a tu lado, te va a ir bien. Y Dios va a hacer algo. Y si sucede algo por el camino, Dios va a hacer algo. Te va a hacer algo. Porque deseamos amar a Dios. En el camino nos puede suceder lo que le pasó a Marta. Su hermano enfermó, su hermano falleció. Pero este es el ejemplo de que Dios con lo suyo va a hacer lo más sobrenatural, lo más grande. Cuando quizás lo otro estaba todo completamente difícil, cuando quizás tú estás pensando, mis hijos están tan mal, mis hijos están pasando esto, están pasando lo otro, mi matrimonio, mi casa, mi otro. Tú estás pensando ya que todo está muerto, que está enterrado, que está tapado. Si tú sigues creyendo, Dios va a hacer algo. Él va a hacer algo, porque lo va a hacer Él, porque te ama. Y a veces incluso nuestra fe no llega y Jesús dice, cree, que te he dicho que creas y no nos pega porque es un Dios bueno. Pero algún toque mereceríamos alguno, ¿verdad? Y Él lo va a hacer. Jesús le diría a sus discípulos, en verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. ¿Usted se lo cree? Sí. ¿Pero se lo cree de verdad? ¿O se lo cree como Marta? Hacemos ya en el futuro. Se lo voy a leer. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Yo sé que hay algún cristiano que se estallaría de risa. A lo mejor con esta parte no, pero con la segunda parte del versículo sí. Aún mayores que estas hará. ¿Se lo cree? Yo sé que decimos amén. Pero es que esto es difícil de creer. Se lo vuelvo a leer otra vez. En verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Mayores obras que las de Jesús tú puedes hacer si crees. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pero pensamos que creemos, ¿no? Pero las obras no se están haciendo. Entonces estamos creyendo como Marta. Y cuando Jesús te va a decir, voy a hacer las obras, quita la piedra, y la piedra no. Sigue diciendo Jesús, y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, dice, yo lo haré. ¿Quién lo hará? Jesús. Yo lo haré si lo pedimos en el nombre de Jesús. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Y los últimos versos, 45-46, dice, por esto muchos de los judíos que habían venido a ver a María
y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le contaron lo que Jesús había hecho. Esto es lo de siempre, como todo en la vida. Unos creen y otros desconfían. Y otros se preguntan, ¿será que no estaba muerto del todo? ¿Será que sacaron a otro? ¿Será? Y empezamos a inventar. Simplemente porque no queremos ver lo que Jesús nos está hablando muchas veces. Nos inventamos historias. Pero yo quiero ser de los que la semilla sembrada en el corazón es regada, cuidada, podada, abonada, porque la palabra de Dios, todo lo que tú recibes de Dios, tiene que ser en lo personal de tu vida, cuidado, atesorado, regado. No vale solamente con oír y ya está. Dice la palabra de Dios que aquello lo atesoras tú en tu corazón y lo meditas y comienzas a creer. Y Espíritu Santo, ¿será verdad que yo pueda hacer las obras que hizo Jesús y obras mayores? ¿Será verdad? ¿O el pastor ese está loco y la palabra de Dios está equivocada? Que el pastor esté loco puede ser, pero que la palabra de Dios está equivocada, no. Entonces, si tú lo atesoras, comienzas a caminar con base a eso y le empiezas a decir, Señor, en mi vida, dentro de mi matrimonio, ¿qué piedras que tengo que quitar? Dentro de mi actitud en el trabajo, ¿qué piedras tengo que quitar? En mi economía, ¿qué piedras tengo que sacar? Como me estoy relacionando con los demás, ¿qué piedras tengo que quitar para ver tu mano poderosa? Para ver cómo tú haces el milagro. Yo voy a hacer lo que puedo hacer yo. Yo puedo quitar la piedra, pero no puedo levantar al muerto. Tú vas a hacer lo que puedas hacer tú. Eso es el Evangelio. Es poder de Dios. Es poder de Dios. Entonces yo quiero que tú pongas en práctica y atesores todo esto, para que con el fruto de la paciencia, como Marta y María esperaron, y la perseverancia podamos ver lo que Él quiere hacer. Y mire, dentro de los diálogos de Jesús, el último diálogo con Jesús no se ha escrito todavía. Es el que quiere tener con usted. Dios nos quiere hablar, Dios nos habla. ¿Usted cree que Dios no le habla? Dios le habla, se lo aseguro. Le habla de mil maneras. A veces somos como al principio los discípulos que decían, Lázaro ha dormido, está durmiendo, qué bien, vamos, no, que se ha muerto, pues, no entendemos, pero Él nos está hablando. Hasta el punto de cuando veamos la mano de Dios, como la vieron los discípulos alrededor, se dieron cuenta entonces de lo que estaba diciendo Jesús. Entonces Dios lo está hablando. Unos afinan el oído y otros los comenzarán a afinar. Pero acuérdese que el Espíritu Santo es real y vive y que Él hablará su vida, porque Él quiere que la palabra de Dios se cumpla en usted. Él habló maravillas para usted. ¿Se cumple? Diga, se cumple. Certifíquele, se cumple en mi vida. En el nombre de Jesús, que se cumpla en mi vida la palabra de Dios para la gloria de su reino. Y nada ni nadie puede impedir que Jesús y la palabra de Jesús para ti se cumpla. Nadie lo puede impedir ni nada. Eso sí, cada uno de nosotros podemos dejar esa palabra a un lado para tomar otra palabra que no viene de Dios. Eso ya dependerá de nosotros. Yo le puedo decir a usted lo que quiera, el vecino le puede decir lo que quiera, pueden pasar mis cosas, pero mientras usted atesore la palabra de Jesús en su corazón, la crea y camine hacia ella, la palabra de Dios se va a cumplir en su vida, porque lo único que puede impedir que se cumpla es usted mismo. Nadie se lo puede robar. Póngase en pie conmigo hoy.